Hola, continuando con la historia de la arquitectura y específicamente con la arquitectura latinoamericana, que es la que hemos estado revisando en los últimos videos, vamos a hablar de Brasilia. Hay un periodo enmarcado entre 1930 y 1960 en que varios países latinoamericanos produjeron una arquitectura innovadora que los llevó a ocupar una posición de liderazgo mundial, incluyendo el diseño de ciudades universitarias, la construcción masiva de viviendas e incluso la creación de ciudades de la nada, como es el caso de Brasilia. Luego, este protagonismo fue decayendo y aunque en el siglo XXI ha tomado cierta fuerza, no ha llegado a tener el rol que tuvo a mediados del siglo XX. Brasilia no es un caso único en el mundo. En el siglo XX hubo varias iniciativas para la creación de ciudades como sede del gobierno, como Canberra en Australia o Putrajaya en Malasia, que la ven aquí en la fotografía. Está situada a unos 25 kilómetros al sur de la capital del país, Kuala Lumpur, y sirve como centro administrativo nacional. La sede del gobierno se trasladó a la ciudad de Putrajaya en 1999 para evitar o disminuir el congestionamiento de Kuala Lumpur. La ciudad fue fundada el 19 de octubre de 1995. La construcción de Brasilia, la actual capital del Brasil, comenzó el 23 de octubre de 1956 por decisión del presidente de la nación en aquel momento, Juscelino Kubitschek, siendo Lúcio Costa el principal urbanista y Oscar Niemeyer el principal arquitecto. En 1960 se convirtió oficialmente en la capital de Brasil. La mayoría de las ciudades en Brasil son costeras. Aquí puede ver en el mapa las más grandes ciudades: Río de Janeiro, Sao Paulo, Salvador de Bahía, Fortaleza. Y la idea de edificar la nueva capital en las regiones del interior y no en la costa atlántica había sido incluso recogida en la primera constitución republicana de 1891, en el siglo XIX. Brasil previamente tenía dos ciudades capitales, Salvador de Bahía y Río de Janeiro, situadas por supuesto en la costa atlántica y vinculadas al antiguo poder colonial portugués. Al trasladar la capital al interior, el gobierno del Brasil independiente pretendía ayudar a poblar aquella zona del país, muy despoblada por cierto. En 1953, cuando se decide la creación de Brasilia, la idea original era buscar una ciudad ya existente en el interior del país para convertirla en capital. Al no encontrar una que reuniese las condiciones necesarias,
se tomó la decisión de fundarla, para lo cual se eligió a mediados de 1956 una extensa meseta en la zona sureste del estado de Goiás. La ciudad fue construida sobre una base en forma de avión o ave que apunta al sureste. Sobre esa forma se desarrolló el plano urbanístico. Consta del eje monumental y del eje residencial. Aquí ven un poquito más de detalles, el eje monumental, el eje residencial, en azul el sector comercial y bancario, el sector hotelero en morado, el sector cultural en verde azuloso. Quizás en esta fotografía aérea se aprecia mejor la forma de avión. En el centro de la ciudad, donde las alas se unen al fuselaje, se encuentra la torre de la televisión. Desde allí se puede apreciar la vista panorámica de Brasilia desde 25 metros de altura. Aunque no se llega a apreciar la forma de avión que tiene la ciudad, porque la torre no tiene la altura suficiente. El centro de Brasilia fue delineado con un amplio corredor de jardines delimitado por dos amplias avenidas que separan la ciudad en dos zonas similares, la norte y la sur. Es semejante al National Mall en Washington, D.C. Culmina el corredor en la Plaza de los Tres Poderes, señalados por el círculo rojo, donde radican el Tribunal Supremo Federal, el Congreso Nacional con sus dos cúpulas y las torres gemelas, y el Poder Ejecutivo. Vamos a acercarnos. Antes de la Plaza de los Tres Poderes se encuentra la explanada de los ministerios, con sus edificios iguales de 9 pisos, repetitivos, que crean una apariencia de orden, acorde con lo que debería ser el gobierno. Aquí vemos algunos de los edificios de la Plaza de los Tres Poderes. Este es el Congreso Nacional del Brasil. El Congreso en Brasil es bicameral. Está compuesto por el Senado, que es la Cámara Alta, y la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja. La semiesfera localizada a la izquierda es la sede del Senado y la que se encuentra a la derecha es la sede de la Cámara de Diputados. Entre ellas se encuentran dos torres de oficinas. Aquí ven el edificio del Tribunal Supremo con aires de templo moderno, colocado sobre una plataforma que parece flotar sobre el suelo. Este es el Palacio Planalto. Aquí se encuentra la oficina del presidente de la República. La idea era proyectar una imagen de simplicidad y modernidad, constituida por una caja de vidrio rectangular situada entre dos losas soportadas por una columna perimetral. He aquí el Palacio de la Alborada. Esto ya está fuera de la Plaza de los Tres Poderes.
es la residencia oficial del presidente de Brasil. Esta construcción fue diseñada, por supuesto, igual que las anteriores, por Oscar Niemeyer y fue inaugurada en 1958, una de las primeras. Hay un espejo de agua de 60 centímetros de profundidad que refleja el palacio y contiene un conjunto escultórico llamado Las Bañistas. Otra vista del palacio. Su fachada hace que parezca que todo el edificio reposa sobre estilizadas columnas externas, que son de mármol blanco, que apenas tocan la tierra. Las columnas de la Alborada inspiraron al escudo del Distrito Federal. Esta es la Catedral de Brasilia, conformada por 16 columnas con forma de parábola y todo cubierto por vitrales que proveen iluminación natural durante el día. Fue terminada en 1970. La entrada está flanqueada por 4 esculturas que representan a los 4 evangelistas. Una vista del interior de la catedral. En las zonas residenciales, Lúcio Costa diseñó bloques de edificios cercanos entre sí, rodeados de vegetación. Estos superbloques, como se les llamaba, todos los edificios se apoyaban en pilares que descansaban en el suelo, creando espacios para que los habitantes pasearan, jugaran o tuvieran contacto con su comunidad. De manera que las salas del avión, que es la zona residencial, están formadas por las supercuadras o supermanzanas, con 11 edificios de 6 pisos cada una, en un área de 90.000 metros cuadrados. Este conjunto de viviendas, comercios, escuelas, iglesia, área de ocio y diversión, se extiende sobre un área de 13 kilómetros de longitud. Brasilia es el resultado de un momento en que se pensaba que el diseño y el desarrollo de una ciudad podían controlarse. Para que fuera una ciudad monumental, cómoda, eficiente, acogedora e íntima, como quería el planificador, Brasilia debía acoger un máximo de aproximadamente 500.000 personas. Una cifra que algunos expertos ven como arbitraria, hasta elitista. Si la ciudad quería crecer, tendría que hacerse a través de ciudades satélites, es decir, suburbios, donde la gente de bajos ingresos viviría y desde donde tendría que viajar a la capital para trabajar. Estas ciudades satélites también estarían racionalmente diseñadas como el plan piloto. Había tal fijación por controlar el tamaño de la urbe que no se tuvo en cuenta que los trabajadores que la estaban construyendo serían sus primeros residentes. La gente vino a construir la ciudad, pero la ciudad no era para ellos, sino para los funcionarios públicos. Pensaron que los trabajadores simplemente se irían una vez acabadas las obras. Los urbanistas no contemplaron que los trabajadores iban a sentarse en Brasilia una vez terminada la construcción. Veamos ahora los principales problemas de la ciudad. Uno de ellos es la sectorización.
La división extrema de la capital en sectores creó una separación tan grande de actividades que dificultó el uso de los espacios públicos por parte de los residentes y alimentó entre los críticos de Brasilia la fama de que el plan piloto no tenía vida. También creían que esta división era una forma de control que intentaba forzar a la gente a usar la ciudad de una manera determinada, no orgánica. La movilidad. El hecho de que Brasilia estuviera pensada para el uso del transporte individual también fue criticado por dejar de lado a toda la población que no tenía auto. El transporte público estaba en un segundo plano y hasta hoy este problema está muy mal resuelto. La falta de semáforos y de cruces, porque así fue diseñada, una ciudad sin semáforos, ponen en peligro a los peatones que se arriesgan al cruzar y tienen que caminar largas distancias bajo el ardiente sol de la meseta central brasileña. El tráfico, otro de los grandes problemas. Incluso para los vehículos, circular se hizo más difícil. En la década de 1950 pesaba la idea de que si no había cruces de peatones ni semáforos, no había congestión. Pero sucedió exactamente lo contrario, porque la población creció y con ella el número de autos, y sin semáforos era difícil regular el tráfico. Los superbloques, con abundante vegetación y su concepción de vecindario, resultaron ser muy costosos y exigían mucho mantenimiento. Eso hizo que fueran poco asequibles. Estas supercuadras solo se hicieron de forma completa en una pequeña parte del plano piloto y no se aplicaron en ninguna de las áreas residenciales construidas después, ni en las ciudades satélite, que albergarían en un futuro la mayoría de la población de Brasilia. La realidad demostró que las ciudades satélites acabarían siendo mucho más importantes de lo que los creadores de Brasilia se imaginaron. Hoy, la ciudad original es solo un barrio de la metrópoli. En una lógica europea, sería el centro histórico de la ciudad, la capital original. La capital original tiene hoy un poco más de 220.000 habitantes, que eso es aproximadamente el 7 o el 8% de la población del Distrito Federal, como se conoce a la actual Brasilia. Los otros 2,7 millones, o que ya van a llegar a 3 millones, de la capital brasileña, están distribuidos en 33 regiones administrativas, incluidas las extensiones del plan piloto y las ciudades satélites. El proyecto original pretendía convertir a Brasilia en un lugar sin división entre clases. Juscelino Kubitschek, el presidente de Brasil en ese momento, mentor de Brasilia, era de orientación socialista comunista y buscaba la eliminación de las clases sociales. El Distrito Federal, donde se encuentra la ciudad de Brasilia, es una de las regiones más desiguales del país. El Distrito Federal abriga la sede del gobierno brasileño
y las regiones administrativas con promedios de renta mensual muy altos. La región del plan piloto tiene el más alto promedio de renta per cápita en el DF, en contraste con las bajísimas rentas de quienes viven fuera del plan piloto. La desigualdad social en Brasilia es el resultado en parte del contexto histórico de la formación de la ciudad. Al final de la construcción de la ciudad, los candangos, es decir, los trabajadores, que así es como lo llaman, que participaron en la construcción de Brasilia, y en consecuencia también los primeros habitantes de la ciudad, fueron expulsados hacia regiones distantes del plan piloto de la capital. Allí surgieron las antiguas ciudades satélite y como consecuencia se estableció una ocupación territorial heterogénea en el DF. Esto hizo posible o propició que la brecha entre clases sociales y razas aumentase cada vez más a lo largo del tiempo. Se puede observar que en las regiones de alta renta, como Lago Sur y Plan Piloto, la mayoría de la población es blanca, mientras que en las regiones más pobres predomina la población de afrodescendientes. Las clases trabajadoras no viven en elegantes edificios de apartamentos, sino en un anillo de favelas. Esta es la estatua en el Memorial a Juscelino Kubitschek, en el mausoleo y museo dedicado a este presidente, fundador de Brasilia. Fue inaugurada en 1981. Al principio fue objeto de críticas y generó polémicas sobre la intención de Oscar Niemeyer, si sería o no hacer una referencia al comunismo. Pues para algunos, la concha se refiere a la hoz y el brazo erguido de la estatua de Juscelino representaría el martillo, símbolos clásicos del comunismo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal entrando a donde indica la flecha roja. En 1987, la ciudad fue declarada Patrimonio Histórico, Cultural, Natural y Urbano de la Humanidad por la UNESCO. Y con esto concluimos este breve paseo por la arquitectura de Brasilia. De manera que esto se terminó.